Muy bien, muchas gracias, Lidia. Bueno, pasamos por el sur, llegamos al norte y estamos ahora prácticamente en el centro, ¿verdad? Eh, yo quiero referirme a un aspecto que me ha preocupado en los últimos años, que es la cuestión de la crisis del agua. Eh, yo quisiera decir que el agua no tiene ninguna crisis, ¿no? La que tenemos crisis somos nosotros. Que ese término se vincula fundamentalmente con una disminución de la disponibilidad hídrica y con los problemas socioambientales asociados a su uso. También se asocia con una baja de la disponibilidad de agua potable en calidad y cantidad que afrontan diversas zonas de nuestro planeta y que es apreciada por o percibida por amplios grupos de la población como el principal problema ambiental del presente y futuro. Diversas agencias dicen tener pruebas de la crisis del agua, entre las cuales citan a las inundaciones, sequías, conflictos a nivel nacional e internacional, y también sostienen, y aquí no se equivocan, que son los países pobres y las personas más pobres, mujeres y niños dentro de esos países, que sufren estos efectos. Eh, se pone, por ejemplo, el caso de China, que a pesar de tener el quinto río más largo del planeta, está enfrentando graves problemas y la está obligando a hacer el trasvase de agua para satisfacer sus necesidades. En el caso de los países como Jordania, Israel, Chipre, Malta, que también están enfrentando problemas de abasto de agua dulce. Estos problemas, sin embargo, no son solo en el caso de estos países. En América Latina estamos enfrentando esta problemática. En Centroamérica ya nos presentan, nos han expuesto casos aquí, tanto la doctora Kaufer como el doctor Antonino, de los problemas y conflictos que están sucediendo en esta zona. En la frontera México-Estados Unidos también estamos viendo estas evidencias empíricas de la problemática en torno al agua. Pero quisiera decir también que hay referencias que ya mencionan desde los años 70 el asunto de la crisis del agua. Eh, y entonces se decía que la escasez del agua sería cada vez más familiar a un público que tradicionalmente ha percibido al agua como un recurso infinito y libre de las fuerzas económicas del mercado. Y aquí está el asunto. Entonces se, se preguntaba qué cambios se requerían para un uso más racional y eficiente de las limitadas fuentes de agua. Y a ello se respondía diciendo que con una mejor planeación y mejores instituciones se iba a garantizar una mejor asignación y un uso eficiente. Además se sostenía que era necesario para resolver la crisis del agua confiar en los principios económicos de los costos de oportunidad, mecanismos de precios y las fuerzas de mercado para la asignación del agua. Y la pregunta que no pocos autores se hacen es si la carencia de agua de suficiente calidad es la próxima crisis. Es claro que el acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para las actividades humanas es extremadamente difícil. Así, para algunos, la crisis del agua se relaciona con la llamada escasez del agua. Para otros, la crisis se relaciona con una carencia de acceso al recurso. Y por otro lado, se indica que el centro de la crisis es una falta de administración adecuada del recurso, de los recursos hídricos. Lo que es claro es que este argumento de la crisis del agua se emplea para establecer políticas públicas tendientes sobre todo a dos puntos, y aquí me quiero enfocar, a la privatización de los servicios relacionados con el uso del agua, fundamentalmente el acceso al agua de calidad potable. Y por otro lado, a establecer políticas, se dice que para modernizar, por ejemplo, en el caso del riego, para modernizar el campo. Y eso de modernizar el campo se refiere a llevar tuberías, bombas y demás. Y eso es para las diferentes agencias gubernamentales eh, la modernización del campo, ¿verdad? Y esto nos lleva
aquí voy a la segunda parte de la presentación, a los enfoques de gestión. Ya anotaba la doctora Kaufer, y en cierta medida también lo dejaba ver el doctor Antonino, el asunto de las formas de gestión. Yo divido estas formas en un primer enfoque como el enfoque extractivo, que es un enfoque de corte jurídico ingenieril, es el más practicado y el causante de los numerosos problemas y conflictos en torno al uso del agua. Y el segundo enfoque, denominado aquí un enfoque integrado, que se encuentra por ahora más en la discusión teórico-científica. De manera que el enfoque de gestión de agua más destructivo es el extractivo. En él se considera el agua como un producto a ser extraído sin tener en cuenta nada más, ¿no? Se privilegia el establecimiento de regulaciones jurídicas, la privatización de los servicios públicos, y siempre está rondando bajo ese enfoque la pregunta de que si el agua es una mercancía. Actualmente, digo, en un proceso que aún está en marcha, se desea pasar, y eso también lo desean las agencias gubernamentales, y lo ponen en el discurso también, como ya decía la doctora Kaufer, se desea pasar a un enfoque más participativo, con instituciones fuertes, ¿verdad? A un enfoque integrador, integral, participativo, democrático, y teniendo como espacio de gestión a las llamadas cuencas hidrográficas, ¿verdad? Insisto, en el enfoque integrado, hoy más en el ámbito teórico académico, en las discusiones de nuestros centros, ¿verdad? Se presenta como una respuesta a este enfoque. Se considera bajo este enfoque armonizar los intereses y la dinámica de las poblaciones con las condiciones y dinámica propia del entorno, de manera que es un enfoque que nos convoca a los académicos porque ha dejado de ser un dominio de algunas disciplinas como la hidrología y pasamos a enfoques que requieren la congruencia de disciplinas como la sociología, la antropología, la economía, la geografía y la ciencia política. Viendo estos dos enfoques, me voy a referir al estudio de caso que es la creación del Comité de Cuenca del Río Valles. La cuenca del río Valles se encuentra localizada en la Huasteca Potosina y parte de la Huasteca Tamaulipeca, ¿verdad? Ahí tiene unos componentes muy interesantes porque este comité primero es un comité ciudadano, digamos, en cierta medida, que defiende y se da cuenta, es una organización social que defiende y se da cuenta de que hay problemas de contaminación en el río. Desafortunadamente, la Comisión Nacional del Agua se da cuenta de este comité y lo toma en sus manos. De manera que asume, lo apoya, dice, ¿no? Y lo asume y es instalado el 10 de diciembre de 2002. De manera que lo que nosotros hicimos fue centrarnos, analizar las debilidades del Comité de Cuenca del Río Valles a partir de la percepción de diferentes actores. Y son tres las que detectamos, ya para terminar. Es una, el espacio territorial en que tiene alguna incidencia este comité se circunscribe a dos subcuencas, es decir, donde están los mayores intereses de los mayores productores de la cuenca. Y de manera que a pesar de que en cierta medida, en este caso, se respetan los límites hidrográficos, los que continúan prevaleciendo son los límites administrativos. El Comité de Cuenca, ya tomado por la Comisión Nacional del Agua, permeado por la Comisión Nacional del Agua, realiza acciones reactivas de corto plazo, encaminadas a resolver, no de manera estructural, problemas que de otro modo no serían atendidos. Por ejemplo, no le preocupa la pérdida de cobertura vegetal, la falta de infraestructura para el suministro de agua potable en las comunidades rurales, la falta de infraestructura de saneamiento, y con ello la contaminación de los cuerpos de agua de toda la cuenca del río Valles. El uso de la leña, por ejemplo, no le preocupa y que tiene efectos graves en la salud humana.
Y finalmente tampoco le preocupa el asunto de la disponibilidad hídrica. Como un tercer elemento, ahora, antes no sucedía, pero ahora es una entidad que depende en gran medida del impulso y la capacidad de gestión, entre comillas, de la Comisión Nacional del Agua. Es decir, no es un organismo netamente ciudadanizado que por su naturaleza jurídica no recibe apoyo financiero de la CNA para su operación. Y había que decir, para concluir, que en su acta constitutiva puede verse que el comité solo y solo podrá reunirse siempre y cuando convoque el secretario técnico, es decir, el gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí. Con esto concluyo, Lidia, y agradezco el tiempo.